La rutina de mi matrimonio se había convertido en un eco monótono. Los días se sucedían con la misma cadencia, las mañanas comenzaban con el ruido del café hirviendo, las tardes se llenaban de tareas domésticas y las noches se deslizaban entre charlas superficiales. Recuerdo un tiempo en que la pasión era el hilo conductor de nuestras vidas, pero ahora solo quedaba un vacío que ni siquiera los recuerdos podían llenar. La vida parecía haberme atrapado en una red de obligaciones y expectativas, donde mis deseos eran solo sombras. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Sevilla, la ciudad vibraba con la energía del último festival. Las luces brillantes colgaban como estrellas, y el aroma a churros recién hechos impregnaba el aire. La música flamenca resonaba en cada rincón, llenando los espacios vacíos de mi corazón. En ese momento anhelé sentir nuevamente la conexión que alguna vez había compartido con alguien. Pero al regresar a casa, la realidad me golpeó como un frío viento invernal. La soledad me acompañaba incluso en compañía. Mi marido estaba absorto en su mundo, y yo me sentía invisible a su lado. Las risas de nuestros hijos resonaban en la distancia, pero nunca parecían alcanzar mi corazón. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, observé cómo él miraba su teléfono en lugar de mis ojos. La mesa estaba llena de comida, pero vacía de conversación, un festín sin alegría. De repente el mundo se oscureció. Un apagón repentino sumergió nuestra casa en una penumbra profunda. Las luces titilantes del festival parecían ahora un recuerdo distante. El silencio era abrumador, solo se oía el suave murmullo del viento fuera y el latido acelerado de mi corazón dentro. En esa oscuridad inesperada, sentí una extraña mezcla de miedo y liberación. Me levanté para buscar una vela, pero al hacerlo tropecé con algo familiar, él estaba allí también, buscando lo mismo. En la oscuridad no podía ver su rostro claramente, pero podía sentir su presencia cercana. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que estaba más consciente de él que nunca antes. ¿Estás bien?, preguntó su voz suave desde la sombra. Asentí sin poder articular respuesta alguna. La atmósfera era densa, había algo diferente en el aire que nos rodeaba. Estábamos solos en nuestra casa sumida en la oscuridad, y eso despertó algo dentro de mí que creía olvidado. Mientras encendía la vela, su figura apareció iluminada tenuemente por la llama parpadeante. En ese instante fugaz, nuestras miradas se encontraron y sentí como si todo lo demás hubiera desaparecido. La tensión entre nosotros era palpable, no era solo miedo a lo desconocido sino algo más profundo que empezaba a florecer entre las sombras. El apagón se convirtió en un refugio inesperado donde las palabras no eran necesarias y los silencios hablaban más que cualquier conversación superficial que hubiéramos tenido antes. Aquella noche reveló un nuevo camino lleno de posibilidades ocultas tras años de rutina y monotonía. Sin embargo, esa chispa inicial también trajo consigo un torrente de emociones contradictorias, culpa por sentirme atraída hacia él y miedo a lo que esto podría significar para nuestra familia si alguien llegara a enterarse. Mientras trataba de calmar mi mente confusa, escuché sus risas resonar desde otro rincón oscuro del hogar, eran risas genuinas y despreocupadas que contrastaban con mi propio sentimiento de vacío emocional. Me di cuenta entonces que ambos buscábamos algo, una conexión perdida entre nosotros mismos y el mundo exterior. La luz regresó poco después como si nada hubiera pasado, todo volvió a ser como antes. Los ruidos cotidianos regresaron junto con las luces encendidas y los rostros familiares iluminados por la claridad artificial del hogar. Pero yo sabía que algo había cambiado dentro de mí durante esos breves momentos a oscuras. A partir de esa noche oscura e inquietante comenzó una nueva etapa llena de secretos ocultos bajo capas de normalidad aparente. Mi vida continuaría siendo la misma para todos los demás, pero yo llevaba conmigo el peso de lo inexplorado, un deseo prohibido por descubrir y una conexión emocional que empezaba a tomar forma entre nosotros dos. El miedo a ser descubierta siempre acechaba tras cada mirada furtiva o cada roce accidental, sin embargo, esa atracción latente crecía silenciosamente mientras intentábamos volver a nuestras rutinas diarias como si nada hubiera sucedido. Pero cada rayo del sol traía consigo nuevas preguntas sobre lo que realmente deseábamos para nosotros mismos y para nuestra familia, preguntas cuyas respuestas aún estaban enterradas bajo capas profundas de temor e incertidumbre.
Así fue como aquel apagón dio inicio a una serie de eventos inesperados, eventos cuyas repercusiones aún no podía imaginar pero cuya sombra ya comenzaba a proyectarse sobre mi vida cotidiana. La oscuridad envolvía la casa, y cada rincón parecía cobrar vida propia. Los murmullos de las risas de mi hijo resonaban en el aire, como ecos de una alegría que había dejado de ser parte de mi rutina diaria. En ese instante el silencio del matrimonio se había transformado en un espacio donde los sentimientos reprimidos podían fluir sin restricciones. La falta de luz parecía haberse llevado consigo las barreras que hasta entonces habían definido nuestra relación. Me encontraba en la sala, inmóvil, escuchando cómo él se movía por la casa. Cada paso que daba resonaba en mi mente, recordándome lo mucho que había anhelado una conexión genuina con alguien. La soledad me había acompañado durante años, y ahora, en esta penumbra, comenzaba a cuestionar si era posible encontrar consuelo en los brazos equivocados. La culpa se entrelazaba con un deseo inesperado, un deseo que no podía ignorar. Las risas se apagaron por un momento y sentí un nudo en el estómago. Sabía que no debía dejarme llevar por esos pensamientos. Sin embargo, la oscuridad parecía haber encendido una chispa dentro de mí. Cuando volví a escuchar su voz llamándome desde la cocina, algo dentro de mí se removió. Me levanté lentamente y fui hacia él. «¿Mamá?», preguntó con un tono juguetón. «¿Te imaginas si esto fuera una aventura?». Su inocencia me hizo sonreír y al mismo tiempo me llenó de melancolía. Era como si el apagón hubiera creado un mundo donde todo era posible, donde las reglas del amor y la familia podían ser reescritas. Mientras nos mirábamos a través de la penumbra, algo cambió. El ambiente estaba cargado de una tensión silenciosa que nunca antes había sentido. «Claro», respondí con suavidad. «A veces las aventuras pueden ser divertidas». Él se acercó más a mí y noté cómo su mirada buscaba algo más allá de lo superficial. Era como si ambos estuviéramos atrapados en un juego del que no sabíamos las reglas. En ese momento comprendí que él también anhelaba algo más profundo, no solo compañía o diversión, sino una conexión auténtica. El silencio se volvió denso mientras nuestras miradas se sostenían mutuamente. En medio de esa oscuridad, el mundo exterior dejó de existir, solo estábamos nosotros dos. Fue entonces cuando me encontré dando un paso hacia él casi sin pensarlo. Nos besamos. Un acto impulsivo que cambió todo entre nosotros, fue como si el tiempo se detuviera y todos los miedos se desvanecieran por un instante fugaz pero intenso. La confusión y la culpa luchaban dentro de mí mientras nos separábamos rápidamente, dándonos cuenta de lo que habíamos hecho. «Lo siento», murmuré con voz temblorosa. «No debí». Él me interrumpió con una mirada llena de complicidad. «No tienes que disculparte», dijo suavemente. «A veces uno necesita sentir algo real». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros y sentí como mi corazón latía con fuerza ante la revelación compartida. Había una verdad palpable en su declaración, ambos estábamos buscando algo más allá de lo cotidiano. Sin embargo, la sombra del miedo comenzó a cernirse sobre mí nuevamente. La culpa me ahogaba mientras pensaba en las repercusiones de aquel beso prohibido, cómo podría cambiar nuestra relación y qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto. La vida cotidiana regresaría rápidamente para aplastarnos bajo su peso si no teníamos cuidado. Decidí salir al patio trasero para respirar aire fresco y despejar mi mente atormentada por pensamientos contradictorios. La noche sevillana era cálida, las estrellas titilaban sobre mí como testigos silenciosos de mis emociones desbordadas. Me recargué contra la pared fría y cerré los ojos por un momento. La risa lejana del festival aún resonaba en mi mente, recordé cómo solíamos disfrutar juntos esas noches llenas de música y baile antes de que todo se volviera monótono en casa. Esa conexión perdida parecía estar renaciendo entre nosotros ahora, pero ¿a qué costo? Cuando volví adentro, él estaba sentado en el sofá con expresión pensativa. ¿Estás bien?, me preguntó al verme entrar. Asentí sin poder articular palabra alguna, mis pensamientos estaban atrapados en un torbellino emocional del cual no podía escapar fácilmente. «No quiero que esto cambie nada entre nosotros», dijo finalmente. «Pero siento que hay algo más, algo importante que deberíamos explorar juntos».
Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Era arriesgado pero también liberador pensar así después de tantos años sintiéndome atrapada en mi vida cotidiana. A medida que discutíamos lo sucedido, cada palabra parecía acercarnos más a una verdad ineludible. Ambos deseábamos romper las cadenas invisibles que nos mantenían lejos uno del otro durante tanto tiempo. Sin embargo, el miedo seguía acechando desde las sombras. ¿Qué pasaría si nuestro pequeño secreto salía a la luz? ¿Cómo afectaría eso nuestras vidas familiares? Las preguntas danzaban alrededor como mariposas inquietas mientras intentábamos encontrar respuestas entre susurros temerosos. La noche avanzaba lentamente mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos ocultos, descubrimos deseos compartidos pero también temores profundos sobre lo prohibido que representaba nuestra conexión emergente. El tiempo pasó sin darnos cuenta hasta que decidimos irnos a dormir. Ambos sabíamos que nada sería igual después del beso compartido ni después de haber explorado esas emociones reprimidas durante tanto tiempo. Y así caímos nuevamente en el silencio familiar, dos almas buscando consuelo entre las sombras del apagón recién iniciado. La oscuridad envolvía la casa, y el silencio se había apoderado de cada rincón. Aquel apagón había creado un refugio inesperado, un espacio donde las palabras podían fluir sin temor a ser escuchadas. Nos encontramos en la cocina, un lugar que solía ser el corazón de nuestra vida familiar, pero que ahora se sentía como un santuario secreto. Nos sentamos en el suelo, apoyados contra la nevera. La calidez de su cuerpo cerca del mío era reconfortante y al mismo tiempo perturbadora. En ese momento, la distancia entre madre e hijo parecía desvanecerse. Las risas y los murmullos del pasado resonaban en mi mente, recordándome quiénes éramos antes de que la rutina nos consumiera. ¿Por qué no hablamos más a menudo?, preguntó con una voz suave, casi temerosa. Las palabras flotaron en el aire cargado de tensión. Había una sinceridad en su mirada que me hizo cuestionar todo lo que había creído sobre nuestra relación. No sé, respondí sintiendo como mi corazón latía con fuerza. La vida se interpone. La verdad era que siempre había estado demasiado ocupada con las responsabilidades del hogar y mi matrimonio sin pasión. Pero ahora, en esta oscuridad compartida, me daba cuenta de cuánto había anhelado una conexión auténtica. Él se acercó un poco más, como si la cercanía pudiera romper las barreras invisibles que habíamos levantado a lo largo de los años. A veces siento que no me entiendes, confesó, sus ojos buscando los míos con una intensidad inquietante. Era un momento revelador, ambos estábamos atrapados en nuestras propias soledades. Mientras hablábamos, la conversación fluyó hacia nuestros sueños y frustraciones. Él compartió sus inseguridades sobre el futuro y sus deseos de explorar el mundo más allá de Sevilla. Me habló de sus amigos y de las fiestas a las que asistían, donde todos parecían vivir intensamente. Y ahí estaba yo, sintiéndome como una sombra en su vida. ¿Y tú? ¿Qué quieres?, preguntó con curiosidad genuina. Esa pregunta me golpeó como un rayo, no tenía respuestas claras. Mi vida había girado en torno a complacer a los demás durante tanto tiempo que había olvidado lo que realmente deseaba. Solo quiero sentirme viva, murmuré casi para mí misma. En ese instante comprendí que mi búsqueda por conexión no solo era con él, también era conmigo misma. El silencio volvió a caer entre nosotros mientras procesábamos nuestras palabras. Entonces ocurrió algo inesperado, nuestros labios se encontraron en un roce furtivo y temeroso. Fue un acto impulsivo pero lleno de significado, representaba todo lo que habíamos reprimido durante años. Al separarnos rápidamente sentí una mezcla abrumadora de culpa y deseo. Esto no puede estar pasando, pensé mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada inquisitiva. Pero él sonrió suavemente y dijo, no te asustes. Esas palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar, eran un recordatorio de que ambos estábamos buscando algo más allá de lo cotidiano. El miedo acechaba en mi mente, ¿qué implicaría esto para nosotros? La necesidad de mantenerlo oculto se convirtió en una carga pesada sobre mis hombros. La sociedad nunca entendería esta conexión prohibida, sería juzgada sin piedad. A pesar del miedo, decidí arriesgarme y buscar momentos a solas con él durante los días siguientes. Encontramos rincones escondidos donde podíamos hablar sin ser interrumpidos,
detrás del jardín o en el desván polvoriento donde guardábamos cosas viejas. Cada encuentro era una mezcla dulce y amarga, nuestras conversaciones se llenaban de risas nerviosas pero también de silencios cargados de significado. Él comenzó a abrirse más sobre sus sentimientos ocultos hacia mí, decía cosas como, siempre he sentido algo especial por ti. Esas confesiones me llenaban tanto de alegría como de angustia, sabía que estaban cruzando líneas peligrosas e inexploradas entre madre e hijo. Una tarde mientras estábamos escondidos en el desván, él tomó mis manos entre las suyas y dijo, no quiero perderte. Sus ojos reflejaban vulnerabilidad y deseo al mismo tiempo, nunca había visto esa mezcla antes. Yo tampoco quiero perderte, respondí sinceramente mientras sentía como la línea entre amor maternal y algo más comenzaba a desdibujarse aún más. El tiempo pasó volando hasta que nos encontramos nuevamente atrapados por la oscuridad del apagón otra vez unas semanas después. Esta vez decidimos hacer algo diferente, salir juntos al bar local donde solían tocar música flamenca en vivo durante los fines de semana. El ambiente estaba lleno de risas y melodías vibrantes, parecía una celebración ajena a nuestros dilemas internos. Pero mientras disfrutábamos del espectáculo desde una esquina apartada, no podía evitar sentirme expuesta ante el mundo exterior. Él parecía relajarse al ritmo del compás flamenco mientras yo observaba cómo interactuaba con otros jóvenes alrededor nuestro, aquella chispa juvenil despertaba viejos recuerdos dentro mío, momentos vividos hace mucho tiempo cuando todo parecía posible. ¿Te gustaría bailar?, preguntó con una sonrisa traviesa al notar mi mirada perdida en el escenario iluminado por luces tenues. No creo que sea buena idea, respondí rápidamente aunque sabía muy bien que quería hacerlo. Quería sentir esa conexión física sin restricciones ni juicios ajenos por unos instantes fugaces. Sin embargo, antes de poder decidirme a moverme hacia él, nuestros cuerpos aún distantes, la música cambió abruptamente llevándonos nuevamente hacia la realidad cruda fuera del instante mágico compartido entre nosotros dos allí escondidos tras sombras familiares. El miedo creció dentro mío ante la posibilidad del descubrimiento. Debe mantenerse oculto, pensé mientras miraba alrededor nerviosamente antes volver mis ojos hacia él nuevamente buscando consuelo. En ese momento preciso comprendí cuán frágil era nuestra situación, dos almas perdidas tratando desesperadamente encontrar sentido entre las sombras del apagón. La oscuridad se había convertido en nuestro refugio. En el silencio de la casa, las sombras parecían danzar a nuestro alrededor, creando un ambiente propicio para lo que estaba surgiendo entre nosotros. La tensión era palpable como un hilo delgado a punto de romperse. La conexión que había comenzado como un mero acto impulsivo se transformaba en algo más profundo, más complicado. Las horas pasaron mientras charlábamos en susurros, compartiendo pensamientos que nunca habíamos expresado antes. Hablamos de sueños y temores, de la vida que llevábamos y la que anhelábamos. Cada palabra era como un ladrillo que construía un puente entre nuestras almas. A medida que la conversación avanzaba, me daba cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sentí una conexión real con alguien. Sin embargo, el eco del apagón me recordaba constantemente nuestra situación. El mundo exterior seguía su curso y nosotros estábamos atrapados en esta burbuja de oscuridad y secretos. Las dudas comenzaron a surgir. ¿Qué pasaría cuando las luces volvieran? ¿Podríamos continuar con esta relación clandestina? La realidad siempre acechaba en el fondo de mi mente. Afuera, los ruidos del vecindario se desvanecían gradualmente. La ciudad parecía estar sumida en un profundo sueño, mientras que nosotros nos manteníamos despiertos, aferrándonos a este momento efímero. En una esquina de la sala, una pequeña vela parpadeaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Me pregunté si esa luz sería suficiente para iluminar el camino hacia adelante o si solo intensificaría nuestra confusión. De repente, un ruido proveniente del exterior rompió el hechizo. Era el sonido de risas y voces familiares. Amigos de mi hijo estaban llegando a casa después de una noche fuera. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que podría suceder si alguien entraba y nos encontraba juntos en esa penumbra. ¿Y si nos descubren?, murmuré con voz temblorosa. ¿Y qué? Solo estamos hablando, respondió él con una mezcla de desafío y nerviosismo. Pero esto no es solo hablar, insistí. Hay más en juego aquí. Él guardó silencio por un momento,
reflexionando sobre mis palabras. Lo sé, pero también sé lo que siento. Su mirada penetrante me hizo sentir vulnerable y expuesta. El sonido de pasos acercándose me hizo contener la respiración. En ese instante comprendí lo arriesgado de nuestra situación. Cualquier interrupción podría desmoronar lo que habíamos comenzado a construir. La puerta se abrió lentamente y entraron sus amigos riendo y bromeando sobre la noche anterior. Nos miraron extrañados al vernos juntos en la penumbra. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de risas inocentes y otro cargado de emociones prohibidas. Intenté sonreírles mientras mi corazón latía con fuerza. ¿Qué hacéis aquí tan tarde?, preguntó uno de ellos con curiosidad. Solo estábamos charlando, respondí rápidamente tratando de sonar casual. ¿En la oscuridad? Vaya forma extraña de pasar el tiempo, bromeó otro amigo mientras se acomodaban en el sofá cercano. Las risas continuaron durante unos minutos más antes de que decidieran irse nuevamente al bar local para continuar su noche. El alivio me invadió cuando escuché la puerta cerrarse tras ellos. Sin embargo, también sentí una punzada de tristeza al darme cuenta de cuánto deseaba estar allí con ellos, riendo y disfrutando sin secretos ni complicaciones. Cuando finalmente quedamos solos otra vez, el aire se volvió denso con lo no dicho. Esto es peligroso, murmuré casi sin pensar. Lo sé, respondió él suavemente mientras se acercaba más a mí. Pero no puedo evitarlo. Pasamos la noche juntos hablando sobre nuestros miedos y deseos ocultos bajo las estrellas invisibles del cielo sevillano. Cada palabra compartida era un paso más hacia algo desconocido pero electrizante. La conexión emocional crecía entre nosotros como una planta frágil buscando luz en medio de la oscuridad. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas cotidianas, las rutinas monótonas, los días grises, la realidad comenzó a pesar sobre mí nuevamente. Había algo profundamente inquietante en cómo este momento fugaz podía cambiar todo lo que conocía. Cada risa compartida era también un recordatorio del vacío que sentía en mi matrimonio. Las horas avanzaron sin piedad, los primeros rayos del amanecer comenzaron a asomarse tímidamente por las ventanas cubiertas por cortinas pesadas. La luz anunciaba el regreso a la normalidad y me llenó de ansiedad ante lo inevitable. Tendríamos que enfrentar nuestras vidas diarias nuevamente. ¿Qué haremos ahora?, pregunté con voz casi imperceptible mientras miraba hacia el suelo, sintiendo cómo los miedos regresaban como sombras amenazadoras. No tengo idea, admitió él con sinceridad reflejada en sus ojos oscuros. Pero no quiero perder esto. La incertidumbre nos envolvía como una niebla espesa. Sabía que debía ser cautelosa pero también tenía miedo de perder esta conexión tan única e intensa. Sin embargo, no podía ignorar las consecuencias potenciales. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? ¿Cómo afectaría eso a nuestra familia? A medida que el día comenzaba a despuntar por completo, me di cuenta de que había cruzado una línea invisible entre lo permitido y lo prohibido. Ya no había vuelta atrás después de esa noche compartida llena de confesiones sinceras y momentos robados bajo las sombras del apagón. Los días siguientes fueron difíciles. Cada encuentro casual estaba impregnado por las miradas furtivas llenas tanto de deseo como miedo. Las risas compartidas parecían resonar aún más fuerte cuando estábamos rodeados por amigos o familiares ajenos a nuestra nueva realidad secreta. Un amigo suyo comenzó a mostrarse sospechoso, sus miradas inquisitivas parecían penetrar más allá del exterior alegre e inocente que intentábamos proyectar al mundo exterior. Esa incomodidad creció dentro mío como una sombra persistente. Sabía que debíamos tener cuidado o arriesgarlo todo por este vínculo prohibido e intenso. El eco del apagón seguía resonando dentro mío mientras luchaba por encontrar respuestas claras entre mis sentimientos contradictorios. Cada día representaba un nuevo desafío emocional. Seguir adelante o dar marcha atrás era una decisión difícil sin importar cuán dolorosa pudiera serla para ambos. Pasamos la noche juntos, pero ahora enfrentábamos los ecos del amanecer llenos no solo con promesas sino también temores profundos acerca del futuro incierto ante nosotros. El sol se asomaba tímidamente por la ventana, y la luz del día comenzaba a desvanecer las sombras de la noche anterior. La tensión en el aire era palpable, como si cada rincón de la casa estuviera cargado de secretos no revelados. Mi marido, aún en su mundo ajeno, se movía por la cocina mientras preparaba el desayuno.
Sus gestos eran automáticos, una rutina que parecía cada vez más distante de mi realidad interna. La noche que pasamos juntos había dejado una huella profunda en mí. Cada mirada furtiva entre nosotros ahora llevaba un peso diferente. Era un juego peligroso y aunque él no lo sabía, yo sentía que mis decisiones estaban empezando a afectar no solo nuestra relación, sino también mi vida familiar. La culpa se enredaba con el deseo en un torbellino emocional que apenas podía manejar. Mientras tomábamos café, noté cómo su mirada se deslizaba hacia mí con una sospecha sutil. ¿Todo bien?, preguntó con una voz que sonaba más inquisitiva de lo habitual. No respondí, mis pensamientos estaban lejos de aquel momento trivial. En su mente comenzaban a germinar dudas que podrían arruinarlo todo. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y conversaciones cortas, siempre con la sensación de estar siendo observados. La conexión entre nosotros crecía a medida que nos encontrábamos en rincones apartados de la casa, donde podíamos hablar sin temor a ser escuchados. Cada encuentro era una mezcla de emoción y miedo, el riesgo añadía un sabor inusual a nuestra relación. Una tarde, mientras revisaba algunas cosas en mi habitación, encontré un mensaje accidentalmente dejado abierto en su teléfono. Era de un amigo suyo que insinuaba que había notado algo extraño entre nosotros. El corazón me dio un vuelco al leerlo, las palabras parecían gritarme desde la pantalla: ¿estás seguro de que todo está bien entre tú y tu madre? El temor se apoderó de mí. ¿Qué sucedería si él llegaba a enterarse? La idea me atormentó durante días. Cada vez que mi marido hacía alguna pregunta sobre mi estado emocional o sobre cómo me sentía respecto a nuestra vida juntos, una parte de mí quería gritarle sobre mis insatisfacciones y mi búsqueda desesperada por conexión. Pero otra parte prefería mantener todo bajo control, temiendo las repercusiones de una verdad tan complicada. Una noche decidí salir a dar un paseo por Sevilla para despejar mi mente. Las calles estaban llenas del bullicio habitual, los aromas del tapeo y la música flamenca llenaban el aire cálido. Sin embargo, todo eso me parecía lejano e irrelevante frente a mis conflictos internos. Las luces brillantes del festival cercano iluminaban los rostros alegres de quienes disfrutaban sin saber lo que yo llevaba dentro. Mientras caminaba por las estrechas calles empedradas, recordé el último festival al que asistimos juntos como familia. Aquellos momentos felices parecían ahora tan distantes como un sueño olvidado. Mi mente divagó hacia lo que había sentido cuando nuestros labios se encontraron aquella noche oscura y cómo había cambiado todo desde entonces. El regreso a casa fue aún más pesado, la atmósfera estaba cargada con silencios incómodos y miradas evasivas. Mi marido ya no era el mismo hombre despreocupado con quien compartí tantos años, ahora había algo inquietante en su comportamiento. ¿Por qué te alejas tanto?, me preguntó una tarde mientras cenábamos juntos. Su tono era serio y preocupado, pero yo solo podía pensar en cómo responder sin revelar nada sobre lo que realmente estaba ocurriendo entre nosotros dos. Solo estoy reflexionando, fue lo único que logré articular antes de sumergirme nuevamente en mis pensamientos oscuros. La tensión aumentaba día tras día, las preguntas sin respuesta empezaban a acumularse como nubes oscuras sobre nuestras cabezas. Una mañana noté algo diferente en su actitud. Miradas más intensas y un silencio pesado colmaban los espacios vacíos entre nosotros. Un fin de semana decidimos ir al campo para alejarnos del bullicio urbano y tratar de reconectar como pareja. Sin embargo, incluso allí sentí el peso del secreto aplastante sobre mí. La naturaleza vibrante alrededor solo acentuaba mi soledad interna, podía escuchar risas lejanas mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos irreconciliables. Esa noche, mientras contemplábamos las estrellas desde la terraza del chalet donde nos alojábamos, él rompió el silencio: siento que hay algo más, algo que no me estás diciendo. Su voz era firme pero vulnerable al mismo tiempo. El pánico me invadió al escuchar sus palabras, sabía que necesitaba ser honesta pero temía perderlo todo si revelaba lo que realmente estaba pasando entre nosotros dos. No es nada, respondí rápidamente sintiendo cómo me traicionaban mis propios sentimientos. A medida que avanzaron los días, las sospechas se transformaron en certezas para él. Comenzó a investigar más sobre mis actividades diarias y hasta llegó a preguntarles a amigos comunes si habían notado algo extraño en mí o en nuestra dinámica familiar.
El día llegó cuando no pude evitarlo más. Encontré otro mensaje inquietante en su teléfono mientras él estaba fuera por unos momentos. Esta vez era aún más directo. He visto cosas raras. ¿Debería preocuparme? Me sentí atrapada entre dos mundos hostiles. Sabía que debía actuar antes de perderlo todo. Cuando regresamos a Sevilla tras aquel fin de semana tenso, decidí buscar refugio en los lugares familiares donde solíamos ir como familia. Cafés pequeños donde solía reírme con amigos o pasear por las plazas llenas de gente disfrutando del ambiente festivo típico sevillano. Sin embargo, cada rincón parecía recordarme lo lejos que estaba de esa vida feliz e inocente. Una tarde decidí visitar un bar local donde solían tocar música flamenca. Quería sentirme viva nuevamente aunque fuera momentáneamente rodeada por desconocidos riendo y bailando despreocupadamente. Pero incluso allí sentí sus ojos vigilantes sobre mí. Parecía imposible escapar del tormento emocional al cual me había sometido esta situación secreta e insostenible. Al final del día regresé a casa sintiéndome aún más perdida. Sabía muy bien lo frágil que se había vuelto nuestro hogar familiar ante este nuevo escenario lleno de dudas e incertidumbres. La sensación abrumadora me invadió cuando comprendí cuán cerca estaba ya el precipicio donde podría caer irremediablemente si no encontraba una salida pronto. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero no lograba disipar la sombra que se había instalado en mi corazón. La idea de una oportunidad laboral fuera de Sevilla me rondaba la mente. Era un cambio radical, una posibilidad de escapar de esta red que me atrapaba, pero también significaba dejar atrás todo lo que había conocido. La idea de alejarme de mi hijo me llenaba de ansiedad. Mientras preparaba el desayuno, mi marido entró a la cocina. Su mirada era inquisitiva, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Vas a salir hoy?, preguntó con tono casual, aunque su voz delataba una preocupación subyacente. No respondí inmediatamente, la verdad era que no sabía qué hacer con mi tiempo. Quizás pase por el mercado, murmuré evitando su mirada. La rutina diaria parecía más pesada que nunca. Él asintió y se sentó a la mesa, pero no podía dejar de sentir esa tensión en el aire. El día transcurrió entre tareas domésticas y pensamientos confusos sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. La relación con mi hijo había crecido en intensidad y complejidad, y cada encuentro se sentía como un acto prohibido. Había momentos en los que nuestras miradas se cruzaban y el mundo exterior desaparecía. Esos instantes eran un refugio del vacío que me rodeaba. Cuando llegó la tarde, decidí dar un paseo por el barrio. Las calles estaban llenas de vida, los niños jugaban en las plazas y los ancianos charlaban en las esquinas. Sevilla vibraba con su energía habitual, pero yo me sentía desconectada de todo ello. Mis pasos me llevaron hasta un pequeño bar donde solía ir con amigos antes de que todo cambiara. Al entrar, el ambiente estaba animado por música en vivo. Las guitarras resonaban con acordes flamencos que evocaban recuerdos lejanos. Me senté en una mesa apartada y pedí un vino tinto. Mientras esperaba, observé a las parejas a mi alrededor, risas compartidas y miradas cómplices llenaban el espacio. Un grupo de jóvenes entró riendo, sus rostros reflejaban la despreocupación propia de la juventud. Unos minutos después, recibí un mensaje inesperado. Era él preguntando si podía verme esa noche. Mi corazón dio un vuelco al leerlo. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de emoción y temor invadía mis pensamientos. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podríamos continuar ocultando lo que sentíamos? Al caer la noche decidí encontrarme con él en un parque cercano. La oscuridad nos envolvía mientras caminábamos juntos por senderos iluminados, solo por las luces lejanas de la ciudad. Hablamos sobre trivialidades al principio, sin embargo pronto nuestras conversaciones se volvieron más profundas. ¿Te gustaría irte lejos? A otro lugar donde podamos empezar de nuevo, le propuse sin pensar demasiado en las implicaciones. Él me miró fijamente durante unos segundos antes de responder. No sé si eso es lo que quiero, o lo que necesitamos. Su voz era suave pero llena de incertidumbre. Esa noche comenzó a ser diferente. Había algo palpable entre nosotros mientras caminábamos bajo las estrellas. Nuestros pasos nos llevaron hacia un rincón apartado del parque donde nadie podría vernos. La tensión creció y antes de darme cuenta, nuestros labios se encontraron en un beso fugaz pero intenso.
Fue como si el mundo se detuviera por un momento, todo lo demás desapareció y solo existimos nosotros dos en ese instante robado al tiempo. Pero rápidamente me invadió una ola de culpa y miedo al darme cuenta del riesgo que corríamos. Regresé a casa sintiéndome descompuesta, necesitaba tomar decisiones pronto antes de perderlo todo, mi familia y esa conexión tan intensa con él. Los días siguientes fueron una mezcla constante entre emociones contradictorias y decisiones aplazadas. La oportunidad laboral seguía presente en mi mente como una puerta abierta hacia otra vida, pero no podía evitar pensar en cómo afectaría nuestra relación si decidía irme. Un día después del trabajo volví a encontrarme con él para hablar sobre lo sucedido aquella noche. No puedo seguir así, le dije mientras nos sentábamos juntos en nuestro lugar secreto del parque. ¿Qué quieres decir?, preguntó él con preocupación evidente. Lo que estamos haciendo es complicado. No sé si deberíamos seguir, respondí casi sin poder contener mis sentimientos encontrados. Él pareció dudar antes de contestar, pero hay algo real aquí. No podemos ignorarlo. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. Sin embargo, al regresar a casa esa noche encontré a mi marido esperándome con una expresión seria pintada en su rostro cansado. ¿Dónde has estado?, preguntó con tono grave mientras yo trataba desesperadamente de mantener la calma ante su interrogante mirada. Solo di un paseo para despejarme, respondí tratando de sonar convincente. No estoy seguro si eso es todo lo que has estado haciendo, replicó el cortante mientras sus ojos profundizaban en los míos como buscando respuestas ocultas detrás de mis palabras vacías. La conversación dio paso a una discusión inesperada cuando él comenzó a mencionar cosas pequeñas pero significativas, cambios recientes en mi comportamiento o cómo había dejado pasar momentos familiares importantes sin razón aparente. ¿Hay algo más, alguien más?, preguntó finalmente tras unos segundos tensos donde ambos sabíamos que estábamos hablando sobre lo inconfesable sin nombrarlo directamente. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras cargadas, el aire se volvió denso entre nosotros mientras cada uno luchábamos con nuestros propios demonios internos expuestos ante la vulnerabilidad del otro. El futuro se tornó aún más incierto ante esta revelación inesperada, sabía que debía decidir pronto qué camino tomar antes de perderlo todo. La invitación al festival llegó en un momento en que las dudas me asediaban. La ciudad, con sus luces y colores vibrantes, prometía una noche de alegría, pero el peso de mis decisiones me seguía como una sombra. Las calles de Sevilla, adornadas con farolillos y música que brotaba de los rincones, parecían burlarse de mi confusión interna. El bullicio del festival contrastaba con el silencio que habitaba en mi hogar. La idea de asistir sin él, mi hijo, me resultaba insoportable. Cuando le mencioné la invitación, su mirada se iluminó por un instante antes de oscurecerse nuevamente. «Podríamos ir juntos como amigos», sugirió con un tono que ocultaba más de lo que revelaba. Esa propuesta me hizo sentir un torbellino en el estómago, la línea entre lo permitido y lo prohibido se desdibujaba aún más. ¿Qué significaría eso para nosotros? ¿Y para nuestra relación secreta? El día del festival llegó y decidí vestirme con algo que reflejara mi deseo de escapar de la rutina. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. La emoción del evento se mezclaba con la ansiedad por lo que podría suceder entre nosotros. Mientras caminábamos hacia el recinto festivo, el aire se llenó de risas y música flamenca, pero todo sonaba distante. La multitud nos absorbía, pero yo solo podía concentrarme en él. Su risa resonaba en mis oídos como un canto familiar y a la vez prohibido. De repente nuestras manos se rozaron cuando intentamos alcanzar una tapa en un puesto cercano. Ese contacto fue suficiente para encender una chispa olvidada entre nosotros. Las miradas ajenas parecían desvanecerse mientras nos perdíamos en nuestra burbuja. ¿Te gustaría bailar?, preguntó él, rompiendo el hechizo del momento. Acepté sin pensarlo dos veces, necesitábamos esa conexión física para reafirmar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Mientras girábamos al ritmo del flamenco sentí como las preocupaciones se desvanecían momentáneamente. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, las miradas curiosas comenzaron a acumularse a nuestro alrededor. Un grupo de conocidos nos reconoció y no pude evitar sentirme expuesta ante sus ojos inquisitivos. ¿Qué dirían si supieran?,
pensé con angustia mientras sonreía forzadamente a quienes nos rodeaban. Todo está bien, intenté convencernos a ambos cuando nuestras manos volvieron a encontrarse tras un giro. Pero él pareció captar mi inquietud, su mirada reflejaba una mezcla de diversión y preocupación. La música cesó brevemente y el ambiente se tornó tenso cuando uno de sus amigos se acercó. ¿Qué tal va esa conexión especial? La pregunta flotó en el aire como un eco retumbante. Mi corazón latía desbocado mientras él respondía con una risa nerviosa. Solo disfrutando del festival, dijo, desviando la atención hacia otra dirección mientras yo me sentía cada vez más atrapada entre las expectativas sociales y mis deseos ocultos. A medida que avanzaba la noche, las luces comenzaron a parpadear por el cansancio del evento, pronto tendríamos que regresar a casa. En ese momento crítico decidí arriesgarme más. Quiero hablar contigo sobre lo que está pasando entre nosotros, le dije mientras buscábamos un rincón apartado entre las sombras. Él asintió lentamente, consciente del peso de mis palabras. No sé si puedo manejarlo todo, confesó con sinceridad, su vulnerabilidad resonó profundamente dentro de mí. Quizás debamos tomarnos un tiempo para pensar, sugerí temerosamente, sabía que eso podría abrir una puerta difícil de cerrar después. Su expresión cambió sutilmente al escucharme proponer distancia, había algo en su mirada que decía mucho más que palabras. En ese instante compartido bajo las luces titilantes del festival, comprendí cuán frágil era nuestra situación. La atracción había crecido hasta convertirse en algo más complejo, ya no era solo deseo sino también necesidad emocional. Regresamos a casa envueltos en una atmósfera tensa y silenciosa. El trayecto estuvo marcado por pensamientos contradictorios sobre lo sucedido esa noche, cada uno absorbido en su propio mundo interno mientras la ciudad seguía vibrando fuera del coche. Al llegar al hogar familiar, la oscuridad parecía haberse adueñado también del interior, cada rincón estaba lleno de recuerdos pasados y decisiones no tomadas. La tensión era palpable cuando cruzamos el umbral juntos sin decir nada más. Esa noche no hubo palabras ni gestos furtivos como otras veces, simplemente nos miramos antes de separarnos para ir a nuestras habitaciones respectivas. Las sombras danzaban contra las paredes mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Había sentimientos profundos pero también consecuencias inminentes esperándome al día siguiente. La mañana llegó con una luz tenue filtrándose por las cortinas, era hora de enfrentar los hechos tal como eran. Decidí hablar con mi pareja sobre mis insatisfacciones acumuladas durante años, debía ser honesta conmigo misma antes de dar cualquier paso adicional hacia adelante o hacia atrás. Mientras tanto mi hijo parecía distante esa mañana, sus ojos evitaban los míos como si temiera descubrir algo indeseado en ellos. ¿Todo bien?, le pregunté intentando romper el hielo tenso entre nosotros. Sí, respondió rápidamente antes de salir por la puerta sin mirar atrás, su actitud dejó claro cuánto necesitábamos distanciarnos para aclarar nuestros sentimientos complicados. Al final del día, quedé sola frente al espejo nuevamente reflexionando sobre todas esas decisiones difíciles que había tomado recientemente. ¿Habría perdido más de lo que gané? El eco del festival resonaba aún dentro mío mientras consideraba qué camino elegir ahora. La incertidumbre se apoderó nuevamente de mí mientras contemplaba ese futuro incierto lleno de posibilidades y riesgos inevitables. La noche se había alargado, y el silencio de la casa se sentía como un peso sobre mis hombros. La decisión de hablar con mi marido había estado latente en mí, como una sombra que crecía con cada día que pasaba. Mientras miraba por la ventana, las luces de Sevilla brillaban a lo lejos, recordándome la vida vibrante que había dejado de lado. El festival había sido un momento de revelación, un recordatorio de lo que era sentir. Pero ahora, esa chispa se había apagado. En el fondo sabía que necesitaba ser honesta. No solo con él, sino conmigo misma. La insatisfacción había crecido como una planta invasora en mi corazón, ahogando cualquier rastro de felicidad. Decidí que debía hablar con él esa noche. No podía seguir viviendo en esta mentira silenciosa. Me senté en la mesa del comedor, esperando a que regresara del trabajo. El sonido de las llaves al entrar me hizo sobresaltar. Su rostro mostraba el cansancio acumulado de los días pasados. «Hola», dijo él, sin muchas ganas. «Hola», respondí, intentando sonar más animada de lo que me sentía.
La conversación fluyó lentamente entre nosotros, llena de palabras vacías y miradas evasivas. Finalmente reuní el valor para plantear lo que realmente pesaba en mi pecho. Necesitamos hablar sobre nosotros, dije con voz firme pero temblorosa. Él me miró sorprendido como si no esperara escuchar eso. Su expresión cambió a una mezcla de preocupación y desinterés. ¿De qué hablas?, preguntó aunque sabía perfectamente a qué me refería. Respiré hondo antes de continuar. No somos felices. Ambos lo sabemos. Estoy cansada de esta rutina vacía. Las palabras parecían fluir sin control ahora. Hablé sobre mis frustraciones y mi anhelo por algo más significativo en mi vida. Pero mientras hablaba, noté cómo su mirada se perdía en algún punto detrás de mí. Estaba claro que no le interesaba escuchar mis sentimientos. No sé qué quieres que haga, dijo finalmente. Siempre hemos tenido altibajos. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. La realidad se asentó entre nosotros como una barrera inquebrantable. La conversación terminó sin llegar a ningún lado y me sentí más sola que nunca. Al día siguiente decidí buscar a mi hijo para hablar con él sobre lo ocurrido y cómo me sentía después de aquella charla fallida con su padre. Sabía que necesitaba su apoyo emocional más que nunca. Después del beso impulsivo y todo lo demás, nuestra conexión había cambiado irrevocablemente. Lo encontré en su habitación, sumido en sus pensamientos mientras escuchaba música a través de los auriculares. Al principio dudé en interrumpirlo, sin embargo, el deseo por hablar era más fuerte que cualquier temor. ¿Tienes un momento?, pregunté suavemente. Él asintió y quitó los auriculares mientras se giraba hacia mí con curiosidad evidente en su rostro. ¿Qué pasa? Me senté al borde de su cama y traté de encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía sin ponerle demasiada presión sobre sus hombros jóvenes. Pero antes de poder decir algo significativo, él tomó la iniciativa. Mamá, he estado pensando mucho últimamente, comenzó. Creo que necesito un poco de espacio para aclarar mis sentimientos. Las palabras golpearon mi corazón como un martillo sobre el metal frío. La distancia era exactamente lo que temía, pero también lo que necesitábamos para procesar todo lo sucedido entre nosotros. No sé si esto es bueno o malo, continuó él, pero creo que es necesario. El aire se volvió denso entre nosotros mientras sus ojos buscaban los míos por respuestas o quizás aprobación. Quería gritarle cuánto deseaba estar cerca de él y cómo todo esto me tenía atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor maternal y el deseo prohibido. Sin embargo, no podía hacer eso, no podía arriesgarme a perderlo completamente si decidía alejarse aún más después de este momento tan delicado entre nosotros. Así que solo asentí lentamente mientras mis pensamientos luchaban entre sí por salir a la luz. La tarde pasó rápidamente mientras intentábamos encontrar alguna forma de normalidad después del tumulto emocional reciente. Compartimos algunas risas tímidas y recuerdos felices antes de despedirnos nuevamente con ese vacío palpable entre nosotros. Esa noche volví a quedarme sola frente al espejo una vez más. Esta vez era diferente porque sabía que las decisiones tomadas tendrían consecuencias irreversibles tanto para mí como para los demás involucrados en esta complicada red emocional donde nos habíamos metido todos sin quererlo realmente. El eco del festival resonaba aún dentro mío mientras consideraba qué camino elegir ahora. ¿Podría realmente enfrentar las consecuencias? ¿Sería capaz de vivir con la distancia necesaria para aclarar mis propios sentimientos? La incertidumbre se apoderó nuevamente cuando escuché el sonido familiar del teléfono vibrando sobre la mesa. Era un mensaje inesperado. La pantalla iluminó su contenido: hablamos mañana. Era él nuevamente, pero esta vez no sabía si estaba lista para enfrentar otra conversación difícil, o si preferiría seguir ignorando lo inevitable. El futuro parecía oscuro e incierto ante mis ojos mientras contemplaba cómo cada decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre.